Bien, buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. eh, en nombre de FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, los organizadores de este diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social, y también en nombre de todo el equipo organizador de este diplomado, de este curso en línea, pues queremos decirles que hoy cerramos las actividades que hemos organizado para todos ustedes en el marco del 10º aniversario de nuestro diplomado. Eh, Nosotros organizamos este curso desde 2009, hoy estamos de manteles largos en este año y como conmemoración de haber cumplido con varias generaciones de periodistas latinoamericanos en este curso, organizamos para ustedes un ciclo de conferencias y también un ciclo de paneles que hemos llamado, hemos titulado Voces de América Latina. Quisiera nada más brevemente, antes de arrancar con nuestro panel, que es la última actividad de este ciclo, uh, recapitular con ustedes que en el marco de estas celebraciones, que han sido muy exitosas, desarrollamos 4 conferencias, una de ellas con la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza de México, que impartió la charla La investigación periodística como herramienta de investigación y transformación social el 20 de febrero. Después, el 13 de marzo, tuvimos con Sandra Crucianelli de Argentina, del medio Infobae, el tema en una conferencia llamado Data Journalism, los datos como recurso del periodismo y la investigación periodística. Posteriormente, María Teresa Ronderos de Colombia impartió el 15 de mayo la conferencia Ética y Transparencia en el Periodismo. Y finalmente, concluimos con este ciclo de charlas con la participación de Cecilia Real, directora de Provoces en México, el 26 de junio con la intervención titulada El periodista como agente y líder del cambio social. Al mismo tiempo, combinamos las conferencias con una serie de paneles. El de hoy cierra este ciclo de paneles que también tuvieron una importante convocatoria entre periodistas que están cursando nuestro diplomado y también periodistas que lo cursaron en otro momento. Entre estos paneles, tuvimos 2 paneles sobre el tema de cobertura periodística de en situaciones de crisis, el 9 de abril y el 21 de mayo, y hoy estamos desarrollando este panel, Quehacer periodístico con impacto transformador en la sociedad. En estas intervenciones tuvimos la participación de periodistas de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Chile y de México y Colombia, entre otros, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero, después de hacer esta breve recapitulación de lo que hemos podido impulsar gracias a la participación desinteresada y comprometida de todos ustedes, periodistas que nos han acompañado en estos años, ¿verdad?, de desarrollo del programa y de los periodistas de la actual generación que han concluido exitosamente el curso. Les queremos agradecer su interés y queremos dar la bienvenida a los periodistas que nos van a acompañar el día de hoy. Antes de ello, quisiera solicitarles su atención para escuchar un mensaje que ha grabado para nosotros José Antonio Fernández, presidente ejecutivo del FEMSA y presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. Así que les agradezco que escuchemos un mensaje muy valioso. Lo he escuchado yo en otras ocasiones y no me canso de escucharlo porque dice mucho de lo que es nuestro compromiso institucional con la libertad de expresión en nuestros países y con el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos en América Latina. Adelante, por favor.
Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la 10ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece. En este curso, los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. También estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado, y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información que nos llega cada vez más por más canales, el periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos, investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera, la útil y la inservible, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el Premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. Son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales, en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece sin conflicto de interés y con el rigor de los datos, información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del Tecnológico
para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí. Bien, muchas gracias. Agradecemos las palabras siempre certeras e inspiradoras de José Antonio Fernández en este mensaje y damos inicio a nuestro panel sobre el tema quehacer periodístico con impacto transformador en la sociedad. Están con nosotros 3 periodistas, uno de Colombia, Andrés Felipe Vera Ramírez, una periodista de Argentina, Karina Martínez, y tenemos de México a Gustavo Alberto Mendoza Lemus, que van a desarrollar van a compartirnos sus reflexiones en el marco de este panel. Cuando nosotros les turnamos la invitación, les dijimos, Andrés, Karina, Gustavo, que esto era un espacio de entera libertad, que lo que queríamos era que ustedes compartieran con toda la comunidad del diplomado su experiencia periodística en el marco del tema que se va a trabajar, así que se lo reiteramos, queremos que esto sea un ejercicio muy flexible, de mucha libertad. Le agradecemos a Karina que haya aceptado ser secretaria de este panel. Yo voy a moderarlo. Karina nos tomará un resumen del panel que compartirá después y que subiremos nosotros a la página de Aldea de Periodistas. Entonces, sin más, yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que se presente brevemente para que, cada vez que intervengan, para que los colegas que estén conectados o que vayan a escuchar después este panel, se vayan a conectar, lo vayan a bajar, puedan identificarlos. Tenemos 15 minutos para cada quien, para sus intervenciones, y dejaremos el tiempo restante para preguntas y respuestas que el público haga o comentarios que quieran hacer entre ustedes. Entonces, sin más, Andrés Felipe Vera Ramírez, te damos la bienvenida y te agradecemos si te presentas y nos das tu presentación. Bueno, doctora Lucrecia, muchísimas gracias. Un cordial saludo para usted, un agradecimiento a FEMSA y al Tecnológico Monterrey. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos los compañeros que están en este panel, a Karina, a Gustavo, a Ricardo, que nos acompaña con la parte técnica, y por supuesto a todos los periodistas que puedan estar conectados y que más tarde nos escuchen. Bueno, como usted lo decía, mi nombre es Andrés Felipe Vera Ramírez. Yo, a diferencia de ustedes y la mayoría de los que nos escuchan, no estudié periodismo, no tengo un título de periodista, yo estudié administración de negocios, pero llevo 10 años trabajando en medios de comunicación, tanto en la parte estratégica como en la parte periodística. También llevo unos 5 años trabajando mucho como voluntario pro bono en diferentes comunidades, tratando de hacer eso que nos invitaba el diplomado, en ser un agente y un líder de transformación social. Entonces, he tratado como de moverme en estos ámbitos, y uno de los ámbitos en los que más activo estoy actualmente es entender qué significa la palabra impacto y en lograr el máximo impacto positivo en cada una de las acciones que hacemos desde el periodismo y desde lo que sea que hagamos como agentes y líderes de transformación social. ¿La idea es además hablar de una vez o vamos a escuchar las presentaciones de todos primero? Ah, ok. Ok, bueno. Listo. Entonces, yo quisiera hacer énfasis en lo que es el nombre de este panel, el quehacer periodístico con impacto transformador en la comunidad. Quiero comenzar por ahí porque creo que puede cimentar lo que puede ser un panel sobre una conversación en torno a un tema común. Y quiero hacer énfasis en la palabra impacto. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la palabra impacto? Porque nada menos ayer encontraba en internet
una encuesta de, si mal no estoy, un centro de estudios europeo, donde preguntaban cómo mide el impacto un periodista. Y la pregunta llevaba a las alternativas de número de clics, número de reacciones en redes sociales, y como una alternativa más estaba un caso de estudio sobre qué se había logrado con lo que se había hecho. Ahí me queda la pregunta sobre cuál es realmente el impacto transformador del quehacer periodístico si lo medimos solamente por las reacciones en las redes sociales. Porque incluso lo decía el presidente de FEMSA, y es, el periodismo puede ser un antídoto a la inmediatez de las redes sociales, pero si nos medimos por cómo reaccionan las redes sociales, pues no vamos a hacer ningún antídoto. Entonces ahí se generan una cantidad de paradojas que me llevan a reflexionar sobre todo sobre cuál es el quehacer periodístico. Esta mañana revisaba las notas del diplomado y encontraba el énfasis que se hace en el periodismo investigativo. Un periodismo que se hace con más tiempo, con más rigor, con más análisis, contrastando fuentes y no enfocado solamente en preguntarnos y en replicar boletines de prensa, que es lo que sucede muchas veces en el periodismo latinoamericano, según veo, y creo que en muchas partes del mundo, sobre todo por el afán de responder con una hora de cierre o responder con una cantidad de notas que se deben hacer. Sin embargo, los fundamentos del periodismo hoy son más válidos incluso que ayer, porque somos los llamados a preservar algo que es el verdadero impacto del periodismo, preservar la confianza pública. Ahí encontraba yo algo que era muy importante y que es muy importante, y es empezar a alimentar el periodismo de las ciencias sociales, empezar a tener hipótesis y a validarlas, empezar a tener un rigor en todo lo que hacemos y empezar a ver el periodismo como un medio y no como un fin, como un medio que provee herramientas, que provee información para que se hagan las cosas. Y ahí incluso quiero remitirme otra vez a lo que es el nombre de este periodismo, de este diplomado que ya cumple 10 años, que es el periodismo en la era digital como agentes y líderes en transformación social. ¿Por qué? Porque en la era digital el periodista ha adquirido, si bien es fundamentado en todo su quehacer periodístico, unas nuevas funciones, porque no solamente entrevistamos personas, hoy en día también entrevistamos documentos. Hoy entrevistamos documentos buscando qué es la información que se publica en los documentos, en los reportes y en todo esto. También entrevistamos datos. El periodismo de datos, incluso lo escuchaba que había sido una de las conferencias iniciales, nos lleva a pensar que también tenemos que entrevistar con el mismo rigor cada uno de los datos, entrevistando y preguntándonos quién publica los datos, qué quiere decirnos con los datos, son verídicos o no, respetaron la privacidad, todo esto hace parte del quehacer periodístico hoy, paradójicamente. Son funciones que no se tenían quizá en un comienzo, pero también incluso aparecen funciones nuevas que paradójicamente no se tenían cuando hice yo el diplomado en el 2011. Y es casi que entrevistar algoritmos, entrevistar esos sistemas que están dándonos la información. ¿Por qué son confiables estos que nos dan la información o no nos dan la información? Hoy, incluso, la mayoría de los debates técnicos es cómo vamos en algún momento a entrevistar y a verificar a Facebook, que la información que nos dé Facebook sea verídica y no. La información que nos dan los periódicos, la información que nos da Twitter, la información que nos da uno u otro. Todo esto nos lleva a un quehacer periodístico cada vez más exigente y cada vez más demandante en términos de las habilidades que requerimos hoy en día. Y sobre todo, hay un tema que me remite al comienzo de lo que quiero yo ver como el impacto. Una de las funciones del periodismo investigativo, leía yo ahorita, era verificar si el sistema funciona o no a través de nuestro quehacer periodístico. Pero paradójicamente eso se queda corto frente a verdaderamente transformar la sociedad, porque también debemos brindar herramientas para ayudar a transformar la sociedad, no solamente identificar los problemas y hacer sentir a la sociedad que no hay sociedad, que no hay esperanza, que todo está funcionando mal, que los sistemas todos funcionan mal, porque ahí empieza a surgir ese descontento que ha sido caldo de cultivo para que hoy existan problemas de raíz de la sociedad como las falsas noticias, que se alimentan de todo lo que la gente no quiere oír
para decirle lo que la gente quiere oír. Entonces, paradójicamente, cuando uno se enfoca solamente en uno del lado de la ecuación, el impacto que logra es un impacto incompleto. Entonces, ahí surgen muchas tendencias nuevas que creo que tratan de responder a esta pregunta que nosotros nos hacíamos al comienzo. El quehacer periodístico con un impacto transformador. Y surgen tendencias nuevas que creo que pueden abrir el debate para este panel. Y es hasta qué punto el periodismo de soluciones, el periodismo colectivo, todo esto verdaderamente era o es una respuesta a lo que hemos dejado de hacer en periodismo solamente enfocándonos en identificar problemas. Entonces, creo que todos estos son elementos de una misma ecuación cuando verdaderamente nos consideramos a nosotros como agentes y líderes de transformación social. Y creo que ahí yo trato como de resaltar cada una de las palabras que hemos tenido en este diplomado, en este panel, como tareas que hemos tenido nosotros como periodistas, que hemos tenido una oportunidad más. Tareas que hemos tenido como periodistas, que hemos tenido una oportunidad y que son además responsabilidades de aprender un poco más para una época que cambia mucho. Cambia tanto que si hoy reviso las notas que tenía en el 2011, siento que hay tareas nuevas frente a lo que veíamos en el 2011 y eso me sorprendió esta mañana cuando leía los documentos. Porque verdaderamente es visionario todo lo que se ha dicho, en que los periodistas somos líderes y que somos agentes en la transformación social, pero que este liderazgo y esta agencia que asumimos como personas requiere habilidades que, creo yo, deben estar enfocados en encontrar como un norte cuál es el impacto que queremos nosotros. Y si ese impacto es la verdadera transformación social, ahí no podemos quedarnos únicamente en identificar problemas y en identificar si el sistema funciona o no funciona, sino en verdaderamente empoderar y en brindar alternativas de solución y herramientas de solución a las personas para que verdaderamente un sistema funcione apropiadamente. Perdón, no escucho. Muchas gracias, Andrés Felipe. Con esto termina tu intervención y pasamos a la siguiente ponencia, ¿sí? Sí, para O sea, escuchar y todo tú lo que nos pasó. estás lanzando una serie de cuestionamientos y de De preguntas cuestionamiento muy más que todo, porque interesantes, quería hacerlo como panel. o sea, como detonar, ¿verdad? Así una reflexión. Muy Exactamente. bien, te lo agradezco y vamos a pasar la palabra, vamos a dar la palabra a Karina Martínez de Argentina. Karina, te agradecemos, por favor, si te presentas ante todos los participantes y quienes estamos enlazados en este panel y escuchamos con gusto tu participación. En un día, a ver, no sé si se escucha. Sí, sí se escucha, Karina, adelante. Bueno, no, estoy intentando recuperar el documento que justo en este momento se me desapareció. Bueno, les contaba, estamos acá en Argentina en un día frío en la ciudad de Buenos Aires, así que los saludo a todos desde acá. Bueno, yo trabajo como secretaria de redacción de la revista Mercado, no, es otro, de la revista Mercado, y además estoy en un programa de radio que se llama Funky Business, y que ahí, digamos, tratamos también un poco de temas de negocios. Mi formación es como socióloga, yo soy socióloga en realidad de formación universitaria, los estudios de periodismo los hice posteriormente, pero hace 15 años que estoy dedicada al periodismo, por lo tanto ya a esta altura del partido me considero tanto socióloga como periodista, e intento también llevar las herramientas de las ciencias sociales al periodismo, pues, cosa que la verdad es bastante bueno porque a mí lo que me gusta básicamente es la investigación. La verdad es que yo el diplomado a mí me gusta muchísimo, tuve la oportunidad de hacerlo hace 10 años por primera vez y ahora 10 años después, y cambió muchísimo el programa. La verdad es que el programa es prácticamente nuevo, que da cuenta, digamos, de cómo fueron los cambios en el periodismo. La verdad es que
a mí me hizo muy bien, porque justamente como no tenía una formación en periodismo, digamos, a mí me abrió un montón la cabeza. Digamos, el medio en el que yo trabajo es un medio de economía y negocios, por lo tanto, no es tanto de periodismo social, ni lo que nos gustaría a nosotros como periodistas muchas veces hacer, pero intento de todas maneras contribuir en lo que puedo para hacer algo más cercano, por lo menos al nicho de ciudadanos que nos toca a nosotros. Y también desde la radio, ¿no? Que hacemos mucho sobre responsabilidad social, etcétera. Yo lo que tenía un poco pensado para este panel es proponerles un par de medios de la Argentina que sí hacen un trabajo de periodismo muy interesante y que probablemente no sean tan conocidos, para salir un poco de lo que nosotros estamos ya sumergidos en el día a día, ¿no? Que es estar atrás de los clics, de los trend topics, ¿no? También de tener que nos cuesta salir también un poco de las directivas que nos llegan desde los medios, porque, bueno, los medios dependen de la pauta oficial y de la pauta privada, como todos sabemos, también todo el tema de precarización laboral que se está viviendo en los medios de Argentina en estos últimos años fue bastante notorio, y surgieron a partir de ahí algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo una red laboral de periodistas que funciona a través de una red social, de Facebook, y que entre todos nos compartimos técnicas, talleres, propuestas laborales, etcétera, digamos, como las estrategias para salir de la situación. Pero bueno, el avance de las fake news, ¿no? y de la mala información, y la falta de recursos, bueno, todo lo que nosotros conocemos hizo que el trabajo del periodista se viera repensado, modelado de otra forma, digamos, como para poder insertarse sin perder la esencia que uno tiene cuando hace periodismo. Hay un par de medios, hay varios medios en Argentina que hacen un tipo de periodismo que a nosotros, yo digo nosotros porque me imagino que todos los que hacemos el diplomado más o menos consideramos lo mismo, nos gustaría hacer, que es un periodismo más cercano al ciudadano, más atento a las problemáticas, y que son dos medios muy diferentes. Uno se llama Anfibia, que es una revista digital que está llevada adelante por la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad pública, y que cuando se creó en el año 2012 se hizo de la mano de, digamos, con el apoyo de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que todos conocemos. El medio, lo que tiene de interesante es que ellos trabajan de manera conjunta con los investigadores de la Casa de Estudios, hacen como un trabajo paralelo entre los periodistas y académicos que funcionan adentro de la casa. Parten de la idea de que el saber colectivo siempre es más enriquecedor que el trabajo solitario de un periodista, y además ellos intentan ahondar en los temas de una manera particular. Tienen un apartado de ensayos, que es más bien de periodismo literario, muy, muy interesante. Tienen un apartado que es de crónicas, y tienen también otro que es de ensayos relatados en video, que hacen como distintas entregas con temas diferentes que los van pasando a medida que se va generando un tema nuevo, interesante, que tenga vínculo con eso. También tienen un blog, talleres, etc. ¿Por qué particularmente se me ocurrió para hoy? Porque hubo una crónica que tuvo mucha repercusión en redes sociales en los últimos días. En los últimos días en Buenos Aires hizo mucho frío, y pasaron una serie de situaciones. Por un lado, se dio a conocer el segundo censo popular de que viven en situación de calle, que es un censo que lo realizan 500 voluntarios de organizaciones sociales y algunas instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, etc.,
y que dio a conocer que había 7.251 personas viviendo en la calle en Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina. Este dato contrasta con el dato de 1.000 personas, que era lo que se había dicho oficialmente. A partir de eso, y a partir de un detonante que fue un señor que vivía en la calle, a pocas cuadras de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, que se llama Sergio Zacarías, y que falleció justamente por el frío, generó como una ola popular, digamos, de indignación por un lado, y por el otro lado acordarse de que hay mucha gente que la está pasando muy mal. Entonces, un cronista de Anfibia, que se llama Rolly Villani, él recorrió el barrio de San Telmo, que es un barrio muy tradicional y muy turístico de Buenos Aires, y recorrió el barrio haciéndole entrevistas a cada una de las personas que encontraba viviendo en la calle. Y la nota, que es muy, muy cercana, que le da una cara humana a estos números que nosotros escuchamos, tuvo mucha repercusión en redes sociales. Eso generó un impacto en la sociedad interesante, porque surgieron organizaciones que hicieron redes y que propusieron a la población participar. El club River Plate, por ejemplo, abrió su estadio para que ingresara gente que estaba sin lugar donde vivir, para que pudieran acobijarse en la noche. Y la verdad que esta nota yo les voy a leer 3 líneas que a mí me conmovieron mucho. Él le hace una nota a uno de las personas que vive en la calle, que se llama Ariel, y dice: Ariel repite la frase "mirame a los ojos" cada vez que está por decir algo importante. Se le hizo costumbre que pasen y ni lo miren. Estamos en el horno pero con frío, dice Ariel, y se ríe de su propio chiste. Estar en el horno en la Argentina es como decir: estoy frito, ya no queda nada más para hacer. Y cuenta que en el invierno la gente se acuerda de los sin techo y se acerca con mantas, abrigos y cosas calentitas, y que eso está bien, pero que vivir en la calle es siempre espantoso. Entonces, es como que de alguna manera le da como digamos, es como que tiene lo amargo también de darse cuenta de que la gente solamente se acuerda de ellos en el invierno. Y dice: el otro día se murió un amigo nuestro de un paro cardíaco, Gonzalo. Se nos murió en la plaza, mirame a los ojos. Se murió y todavía no hacía frío, cuenta Ariel. A mí es una crónica que me pareció muy interesante, además me pareció muy interesante que haya tenido tanta repercusión en la gente. Anfibia es un buen medio para seguir, es un medio que propone cosas muy interesantes, tiene también un informe muy, muy bueno en video sobre las bases del freelancariado, que sería, digamos, un juego de palabras entre ser freelance y asalariado, y que trata ellos parten de la base de que en 10 años va a haber más freelance que asalariados, entonces cuál sería el rol que tendría que tener el Estado, etcétera. En fin, para que lo chequeen, es simplemente revistanfibia.com, lo pueden buscar y tiene propuestas muy interesantes. Y el otro medio que es un poco más conocido y que tiene otra perspectiva totalmente diferente es chequeado.com. Chequeado es un medio que surgió ya hace algunos años, que en su momento era como algo raro. A nosotros, a los periodistas, nos parecía: ¿qué es lo que, no? ¿Cuál es la función? O sea, nos parecía bastante, no lo podíamos identificar como un medio, digamos, ¿no? Lo veíamos como una herramienta, pero no lo veíamos como un medio en sí mismo. Chequeado lo que hace es, ellos verifican el discurso público, así empezó, verificando el discurso público. Entonces tienen un gradiente que es entre falso, exagerado, sí, pero, ¿no? Verdadero. Entonces hacen chequeo de los discursos de empresarios, de políticos, de gente pública, y verifican a través de investigación si eso es así o no, si es verdadero o si es falso. Chequeado tuvo con el tiempo mucha jerarquización, es un medio al que se recurre mucho, y
Además, después lo fueron fueron incorporando nuevas cuestiones. Por ejemplo, tienen un apartado de investigaciones que es interesantísimo, tiene investigaciones súper profundas. Además, ellos parten de la base de que todo el mundo tiene que poder llegar a las mismas conclusiones o parecidas o sus propias conclusiones. Entonces ellos abren toda la información que publican, todos los datos a los que ellos utilizan, se puede acceder a ellos a partir de links, como lo vimos en el diplomado, que es la forma, digamos, de transparentar el periodismo, y que así debería ser. Y también tiene un apartado muy interesante que se llama el explicador, que lo que hacen es bajar a tierra firme determinados conceptos o determinadas leyes o normativas o lo que sea, como para profundizar, y que hace que uno pueda leer con más sustento lo que lee diariamente, ¿no? Este es un medio muy interesante para seguir también, que es chequeado.com, básicamente, es muy fácil acceder, y ellos lo que buscan es permitir al ciudadano que acceda a la información verdadera y que pueda adquirir sus propias herramientas para leer la realidad desde su punto de vista, pero abren todas las herramientas posibles y los datos posibles como para que eso pueda ser. En fin, bueno, ese era mi humilde aporte desde lo que les podía preparar para hoy. Pero si tienen ganas de acceder a estos medios, hay otros medios interesantes. En Latinoamérica yo he conocido varios a partir del diplomado. La verdad es que ahora los sigo mucho a varios de los medios que conocí a través del diplomado, pero son dos medios interesantes y que nos dan como aliciente, digamos, ¿no? Como para poder aportar nuestro granito de arena cada vez dentro de lo que uno puede en su actividad. No estoy escuchando, pero no sé si, a ver si... Ahora sí. Ya me escuchas. Muchas gracias por tu intervención. Me parece muy interesante que nos compartas esta visión desde Argentina de lo que se está haciendo, ¿verdad? Los retos que se están enfrentando y las ventanas o las puertas que se están abriendo para el periodismo en el terreno de este impacto en la sociedad, en la transformación de la sociedad. Que yo no lo veo únicamente como, estaríamos sentados a pensar que la transformación social tiene que ver única y exclusivamente con cuestiones de la desigualdad, de la exclusión, de la pobreza. Yo creo que son muchas las facetas, es un cristal así muy complejo, muy amplio, en donde este impacto transformador también se puede desarrollar y se puede dar. Entonces, para retomar más adelante todas las intervenciones de ustedes, y si es posible establecer un diálogo entre ustedes, voy a dar ahora la palabra a Gustavo Mendoza Lemus de México, agradeciéndole nuevamente también a él que se presente. Y después de la intervención de Gustavo, pues veremos si hay preguntas en el chat, que luego empiezan a caer así al final de las intervenciones, ¿verdad? Y si no, seguimos con un diálogo abierto entre todos ustedes. Así que muchas gracias, Karina. Y Gustavo, te doy la palabra, por favor. Gracias. Buenos días acá desde Monterrey. Gracias, doctora Lucrecia Lozano. Saludos, Andrés, Karina, y a todos los que nos estén escuchando en este chat. Y bueno, pues hablemos un poco del periodista en la era digital como agente y de la transformación social. Yo tomé este diplomado en el 2010, 2011, si mal no estoy, y justo como comentaba Andrés, nos ponemos a revisar ahora a cuestión de 9 años, que realmente podríamos decir es poco, y vaya, ¿no? Nos llevamos gratas sorpresas de cómo ha cambiado el quehacer periodístico, cómo hemos cambiado nosotros, incluso. Yo quiero dar algunas aproximaciones acerca del género o de la sección en la que me dedico. Yo soy periodista cultural, si vale la manera de calificarlo así. Tengo 15 años dedicándome a generar contenidos culturales en diferentes medios. Actualmente estoy en el periódico Milenio, aquí en Monterrey. Y bueno, pues como a lo mejor Andrés y Karina sabrán, tuvimos años difíciles en México a partir del tema de la violencia y de la inseguridad. Y yo hice un recuento de cómo nosotros como periodistas culturales
y hablo de nosotros porque voy a incluir algunos ejemplos de compañeros de la prensa, para no nomás hablar de mi experiencia, cómo el periodismo cultural se tuvo que adaptar también a utilizar un lenguaje incluso definido específicamente para el periodismo policíaco o esta sección que se dedica a cubrir, bueno, los incidentes delictivos de una ciudad, ¿no? A todos nos llevó por encima el tema de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico, y me llama la atención y quería traerlo a la mesa porque, bueno, generalmente se relaciona al periodismo cultural, al periodismo de espectáculos como, pues, secciones más tranquilas, más, si cabe la expresión, más banales, de solo pasárnosla bien en los festivales, en los eventos, pero no. Este periodo del que yo les voy a hablar, que fue año 2010, 2011, 2012 particularmente, todos nos tuvimos que involucrar en este tema, ¿no? Teníamos que ayudarle al lector a entender qué estaba pasando en su ciudad, a entender por qué ya no podía salir a un museo, por qué se cancelaba un espectáculo al aire libre, bueno, porque a 2 calles había una balacera, ¿no? Había una situación de riesgo que pues impedía que el ambiente o la agenda cultural de toda una ciudad que se vive día a día como en Monterrey, en particular acá al norte de México, pues se tenía que trastocar, ¿no? Me disculpan los compañeros si a lo mejor utilizo alguna palabra que no está muy familiarizada, pero bueno, ya saben, cualquier duda, estamos abiertos, ¿no? Bueno, a grandes rasgos yo traía un texto para leer, pero lo voy entreleyendo y platicando. Como les comento, los años 2009 al 2012 fueron muy difíciles para el tema de las artes y la cultura en Nuevo León. Sin duda para muchos ámbitos sociales del norte de México en particular, pero en esta, que es donde yo me desarrollo como periodista, fue un cambio muy, muy duro para nosotros. Es decir, les comento que veníamos de una agenda cultural donde se celebraban conciertos, había inauguraciones de museos, de exposiciones, siempre había una galería nueva que abría, y siempre era un ambiente festivo, ¿no? Ya saben, este cóctel por la noche, este concierto, y después salir a tomar unos tragos con los compañeros, ir al teatro y platicar un poco después a medianoche qué nos parecía la obra, ¿no? Sin embargo, todo esto cambió. A partir del 2009, como les comento, los eventos que aparecían cada vez más comunes en las calles de Monterrey, Nuevo León, con atentados, con robos, con violencia, con secuestro, con incluso atentados de mayor nivel que ahorita les comentaré un poco a poco fue orillando a que estos eventos culturales dejaran de hacerse, ¿no? Y bueno, pues como les comento, el periodismo cultural parecía a veces un poco expectante, parecía, bueno, que eso no nos toca a nosotros, eso que lo cubra las personas que cubren la política, los reporteros que cubren los hechos policíacos, ellos son los encargados, nosotros vamos a seguir con nuestra agenda de conciertos y de teatro y de exposiciones artísticas, pero hubo un momento en que ya no se pudo. No, nos tuvimos que quitar ese antifaz de los ojos, por hacer una analogía, y tuvimos que entrarle al problema. No solo el tema de la inseguridad y la violencia afectó con el desarrollo de eventos culturales o de una agenda cultural, sino que incluso aplicó directamente o impactó directamente, perdón, a las políticas culturales de un estado como Nuevo León, que es un estado pujante, que es un estado con una economía fuerte, que es un estado con un incluso turismo artístico y turismo cultural que se vino desarrollando a partir de 2007, cuando se hace el Foro Universal de las Culturas. Para darles un poco de contexto de cómo era la situación, en ese año, el 2010, se habían registrado 828 asesinatos. Un año antes habíamos tenido 267. Entonces fue un cambio exponencial. De 260 pasamos a 828 asesinatos en un año. 2011 volvió a romper el récord. Entonces ponía a Monterrey, a Nuevo León, como uno de los estados más violentos de México en ese periodo, ¿no?
que obligó, como les comento un poco, bueno, en mi experiencia personal como periodista cultural, esta situación me obligó a cancelar mucho de mi cobertura. Es decir, yo ya no podía ir a zonas arqueológicas que hay fuera del área metropolitana de Monterrey, ya no podíamos ir a municipios rurales, que es como a veces les podemos decir, a cubrir fiestas pueblerinas o a ir a entrevistar a gente que hace algún tipo de artesanía. Todo eso lo cancelamos, no podíamos salir de los puntos seguros de la ciudad, y seguros es por ponerle algunas comillas, ¿no? Y de esto quedó documentado no solo en la prensa de Monterrey, México, sino incluso prensa nacional. Sonia Sierra, una periodista del Universal, documentó esto en un artículo del 2010, donde entrevista a galeristas, a directores del Museo de Arte Contemporáneo, Museo Marco, donde entrevistó a artistas, y coincidían en parte de que esta situación de inseguridad había trastocado por completo el quehacer cultural y artístico de la ciudad. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo lo cubríamos nosotros, no? A nosotros nos empezó a generar un conflicto, hablo a los periodistas culturales, cuando empezamos a ver que los espacios en los medios, tanto en las plataformas digitales como en los periódicos impresos, se reducían. Era tanto el quehacer periodístico para explicar por qué había tanta violencia en Monterrey, que no había espacio para la cultura. Es decir, si yo tenía 2 páginas para publicar mis temas culturales, mis investigaciones, las entrevistas con algún escritor, con algún artista, se reducían por completamente a quizás 1/4 de página. Eso incluso en términos prácticos de cobertura nos afectó muchísimo. Incluso en el periódico donde yo trabajo ahora, el Milenio Diario de Monterrey, pues hubo un momento en que se suprimió la sección cultural. Era tanta la fuerza y el impacto que generaban los atentados, por ejemplo, como fue lo del Casino Royal, donde mueren 52 personas asfixiadas, quemadas en un solo evento, que no había espacio para estas secciones bonitas que es la edición cultural. Sin embargo, pasaban cosas interesantes. Por ejemplo, un artículo que publicamos nosotros en 2014 era que los museos, en particular el Museo de Arte Contemporáneo, que fue Marco, y otro complejo de espacios que es 3 museos, que son 3 museos en un solo complejo, mantenían sus públicos. Es más, incluso aumentaban en estos años muy fuertes de la inseguridad. Eso para nosotros nos generaba un dato, ¿no? ¿Por qué si se está dando este discurso de que la sociedad regiomontana no está saliendo de sus casas, está resguardada o incluso está saliendo de la ciudad, por qué los museos seguían aumentando su público y por qué incluso había más gente interesada en asistir a eventos culturales, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de los periodistas culturales en empezar a explicar qué estaba pasando. Después de estos años de incertidumbre empezamos a entrevistar a los escritores, como bien dice Karina, empezamos a buscar en las ciencias sociales que alguien nos explicara, empezamos a darle voz a iniciativas ciudadanas que estaban haciendo un cambio para evitar que la violencia ganara los espacios públicos y los espacios culturales. Les cuento rápidamente ya para culminar la iniciativa de Biblioteca Casa del Colibrí, en una colonia popular al oriente de Monterrey, en el municipio de Guadalupe. Ellos en 2014 abren una biblioteca especializada en el fomento de la literatura en niños y jóvenes. Sin embargo, en el lugar donde se instala, en el lugar físico donde se instala la biblioteca, habían asesinado a 2 personas. Un comando había entrado, había sacado al padre y al hijo y los ejecutan en el patio, en el frente de la casa, ¿no? Es una colonia, la colonia Adolfo Prieto de Guadalupe, de clase media, con muchas personas de edad avanzada que eran ex trabajadores de la fundidora, entonces podemos decir que es gente trabajadora, tranquila, y ese sector en particular está rodeado de niños, porque, bueno, pues los abuelitos ya se dedicaban a cuidar a los hijos, a los nietos, perdón, mientras los hijos estaban trabajando. Entonces fue muy impactante cómo ese crimen cerró por completo la vida pública de la colonia Adolfo Prieto, y esta iniciativa de Biblioteca Casa del Colibrí reactivó la vida infantil y juvenil en ese sector. Esa cobertura la estuvimos haciendo nosotros desde el periódico Milenio,
desde que se dan las primeras vistas a la casa, que estaba cerrada desde el crimen, había estado clausurada. Y bueno, empezamos a encontrar iniciativas ciudadanas que estaban queriendo dar la vuelta a la tuerca. Una mención especial merece el compañero periodista cultural Daniel de la Fuente, que como les mencionaba ahorita, él hizo un testimonio y un reportaje a profundidad de quiénes eran estas 52 personas que murieron en el incendio del Casino Royal en una tarde de agosto del 2011. Y gracias a este tipo de entrevistas, desde el periodismo cultural, estuvimos explicando cómo esas personas que, bueno, en el caso de Daniel de la Fuente del Periódico Norte, explicó quiénes eran estas personas que en una tarde calurosa de Monterrey estaban en un casino, quizás pasando el tiempo, y tuvieron un trágico desenlace, ¿no? Para culminar, bueno, pues les comento que para nosotros fue una experiencia compleja. Tenemos que admitir que no sabíamos cómo, con muchos compañeros, cómo afrontar este tema. Y bueno, creo que buscamos que desde una sección, como les repito al principio con el inicio de la charla, a veces se menciona como que es muy banal o como que es muy tranquila, nos inmiscuimos en el tema de lo que fue el incidio de la violencia y tratamos todavía incluso hoy de encontrar reflexiones del por qué una ciudad como Monterrey y su ciudadanía enfrentó este tipo de situaciones que fueron muy, muy difíciles por ese tipo de años. De mi parte, agradecerles el tiempo y la escucha. Gustavo, muchas gracias por tu intervención. Me resulta muy interesante ver la variedad y la diversidad de acercamientos y de enfoques sobre el tema que estamos analizando en el panel de hoy, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas y experiencias incluso nacionales. Así que tenemos todavía un buen tiempo para continuar con este diálogo, con estas intervenciones. Yo subí 2 preguntas a nuestro chat, esperando que esto detone que más periodistas o más colegas que estén conectados nos puedan aportar sus comentarios y sus dudas, ¿no? Y me gustaría primero preguntarles si entre ustedes consideran o les gustaría tener ahorita algún intercambio sobre lo que ha planteado cada uno de ustedes, algún comentario que quieran hacerle a uno de sus colegas, o abrimos este espacio de las preguntas y las respuestas por parte de ustedes, que puede dar también lugar a más intervenciones. Ustedes me dicen, ¿cómo prefieren? ¿Tienen algún comentario que quisieran hacerles a los colegas del panel, o nos vamos directamente a la parte del chat, de las preguntas? Y en este caso serían preguntas que yo he subido. ¿Qué opinan? Karina, Andrés, Gustavo, ¿qué les parece? No, como prefieran. A mí, yo solo decirle a mis colegas que me pareció súper interesante el aporte de cada uno. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, de que el impacto, la forma de medir el impacto está medio complicada en este momento, digamos, ¿no? Que se mezcla mucho la idea del impacto en el negocio, que sería el impacto en las redes sociales, etcétera, con el impacto en la transformación, que es lo que realmente nosotros se supone estamos interesados como profesionales. Y para Gustavo, la verdad me parece súper interesante este abordaje de que desde el periodismo cultural poder dar a conocer otros aspectos de lo que va pasando en la realidad de la sociedad, que a veces uno los da por sobreentendidos o como piensa que son de determinada manera y no son, ¿no? Y después uno ve y sale y ve, por ejemplo, que la gente sale a los museos aunque haya balaceras, ¿no? Y son esas cuestiones que a veces nos sorprenden y que está bueno. Me gustó mucho ese abordaje también del periodismo cultural. Andrés, Gustavo. Ahí, de hecho, el tema del periodismo cultural que abordaba Gustavo, pues es particularmente sensible para Medellín y para mí particularmente,
porque pues Medellín es una ciudad que viene de ser la ciudad más violenta del mundo hace 20 años, no hace mucho. Y una de las respuestas que tuvo la ciudad, tal vez la más fuerte, fue la cultura unida al ámbito social. Incluso hay ejercicios académicos donde se coloca en un mapa todo lo que tiene que ver con la mayor violencia de la ciudad y encima se coloca un mapa con todas las actividades culturales y básicamente las actividades culturales fueron la respuesta y fueron las que mantuvieron tejido social en la época de mayor violencia. Y hoy recogemos frutos de esa época de violencia, de esa época gracias a la cultura y gracias al tejido social que se mantuvo, sin mucho fundamento económico, porque son personas que no tenían salarios, que sufrían para comer, pero aún así resistían la violencia y todo esto. Entonces eso me toca particularmente. Y lo que mencionaba Karina de su formación como socióloga y los medios que nos traía como respuesta en el caso de Anfibia, en el caso de Chequeado, también me muestra cómo los medios empezamos a permearnos por algo más. Empezamos a buscar ser una herramienta también para otros medios, como en el caso del Chequeo, que al principio, como ella bien no se sabía si era una herramienta o un medio, pero al final pasó a ser medio que trabaja articuladamente con otros medios. Y en el caso de Anfibia, como trabaja articuladamente con la universidad y con otras ciencias que quizá tienen más tiempo que nosotros los periodistas para hacer las investigaciones, pero los periodistas le ayudamos a que esto tenga un mayor alcance, como en el caso de los habitantes de calle en Argentina. Entonces, una de las conclusiones que me queda, y ahí quizá me uno las respuestas para llegar a la pregunta que hacía la doctora Lucrecia, y es si el tema del involucramiento en el periodismo en la búsqueda de soluciones es una tendencia. Creo que sí. Yo siento que el periodismo pasivo, aislado de todo, ya no es lo que vamos a ver en el futuro, sobre todo porque el periodismo tiene que empezar a recuperar una confianza que se ha perdido. Y es una confianza que hoy se la están ganando los influenciadores, se la están ganando las redes sociales, se la está ganando un periodista a través de un blog y todas las cosas. Entonces el periodismo, básicamente, más que luchar contra esto, trabaja articuladamente con los académicos, con estas personas que han ganado credibilidad, para conjuntamente recuperar la confianza en una sociedad. Y ahí, en última instancia, lo que uno busca es lograr ese impacto transformador en la sociedad. O sea, siento que el periodismo aislado no tiene cabida en una época donde todo está interconectado. Entonces, ahí es donde, si bien el periodismo busca que los sistemas funcionen apropiadamente, el periodismo solo no puede buscar eso y se quedaría incompleto. Y son llamados que incluso el Papa Francisco lo hacía hace un par de años en la jornada de periodismo, diciendo que el periodismo no solamente se podía quedar en decir malas noticias, sino que debía mostrar también esperanza y debía mostrar herramientas. Entonces, siento que los ejemplos no planeados con Karina y con Gustavo muestran que el periodismo ha venido tratando de reaccionar, aún sin llamarlo periodismo de soluciones como en Latinoamérica, sino que ha reaccionado y ha reaccionado desde hace algunos años. Últimamente ya se le ha puesto nombres como periodismo colaborativo, periodismo de soluciones y todo esto, pero en última instancia son nombres a cosas que ya han venido pasando en mi percepción y que siento hoy que son llamados o invitaciones a que lo hagamos con una mayor dedicación, apoyándonos en las ciencias sociales, en las ciencias quizá un poco más duras, porque hoy también necesitamos mucho de matemáticas para entender muchas cosas que se han vuelto más complejas, física. Entonces, todo esto ha llamado al periodismo a permearse un poco más para verdaderamente ayudar a la sociedad a encontrar soluciones. Sí. Andrés, es interesante cómo todas las tres intervenciones se están articulando desde estas diferentes perspectivas. Y algo que quiero retomar y que se los quiero plantear para seguir la discusión es, tú dices, el periodismo aislado no es el futuro. Y por otro lado, las intervenciones de Karina y de Gustavo hacen un énfasis también en la búsqueda del rigor, así a la hora de hacer la investigación. En el caso de Karina, bueno, su propia formación como socióloga le da todo este basamento, ¿verdad? Y en el caso de Gustavo, cuando se preguntaban por qué la gente va a los museos, o sea, por qué la gente busca lo que tú, Andrés, defines como estos espacios que permiten reconstruir el tejido social, ¿verdad?
o que permiten promover una cierta identidad. Pero hay que buscar las causas, hay que buscar las raíces de esto, qué es lo que explica socialmente este tipo de problemas. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes o lanzar esta observación, ¿verdad? O sea, requerimos aún más en el periodismo que tiene sus reglas, que tiene su rigor, pero quizás en los momentos de tanto cambio como estamos viviendo ahora, de cambio social, de cambio tecnológico, de cambio de época, ¿verdad?, de inseguridad, a lo mejor estas herramientas del rigor de la investigación social se convierten en algo de mayor urgencia y necesidad. No sé, es una reflexión. Quisiera darles la palabra a ustedes. Sí, perdón. No, que hable Gustavo, sí, que pobre no habló antes, no lo dejamos hablar. Sí, bueno, así muy rápido, gracias. Y bueno, pues a final de cuentas, como comenta Andrés y Karina, quizás en 2009, 2010 no teníamos todavía muy claro estos conceptos del periodismo colaborativo, del periodismo de soluciones, del chequeo incluso de datos, ¿no? Pero era algo que intuíamos, al menos hablo de mi experiencia personal, con este caso de los museos, ¿no? Intuíamos que sí había algo en las calles que estaba pasando, pero también veíamos que en los espacios culturales había como que un sentimiento de resguardo, ¿no? Pero eso son intuiciones, es gente que es con cosas que uno siente o ve que tienes que hacer, y a los números, ¿no? Capaz, como bien menciona Andrés, lanzas la hipótesis, pero puede estar errónea, puede estar equivocada, ¿no? Vas a los números. Afortunadamente tenemos ahora instituciones que la mayoría en espacios culturales están abiertas al chequeo de números, al chequeo de datos, ¿no? Cada año ofrecen informes que están en internet, en un googleo básico, encuentras y puedes encontrar la ventaja, ¿no? Los de años consecutivos, entonces puedes hacer este intercambio de datos y no coincidir o no con la hipótesis que tenía. Y bueno, doctora, así contestando muy rapidito lo que me preguntaba sobre si hay una violencia en la cultura en nuestras ciudades, lo comentaba hace unos días que vino el escritor Elmer Mendoza a Monterrey a una serie de presentaciones y de homenaje que le hicieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que él veía que hay dos formas en cómo en México se está abordando el tema de la violencia. Desde un punto de vista festivo, es decir, todos estos grupos musicales que hacen una apología de este tipo de cultura de vida, que es el despilfarro, el consumo de drogas, el tener una actitud violenta ante la vida, ¿no? Sin embargo, por otro lado está la literatura, que tiene ya 10 años explicándonos desde el mismo propio Elmer Mendoza, Orfa Alarcón, David Toscana, y una serie de escritores y escritoras en México que están dando la otra cara de cómo estas series de narcotráficos que son muy, muy famosas ahora, ¿no? en las diferentes plataformas de video, no es la vida que se vive cuando te inmiscuyes en el delito, ¿no? Es una fantasía, ¿no? Sin embargo, pues ahí está. Entonces, vale la pena ver si nos vamos por la cultura, el entretenimiento que nos dice una forma de vida como es, o si nos adentramos en las redes, en las ciencias sociales, en la literatura, para que nos expliquen ese otro rostro que es la cultura de la violencia, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Quiero leer dos preguntas que nos han llegado de parte de periodistas que están conectados en esta sesión. Es una de Juan Noé Fernández. Dice, él comenta sobre la primera pregunta que yo subí en este chat, que tenía que ver con la cuestión de que si el periodismo transformador es realmente una necesidad urgente en nuestras sociedades, y no solamente en América Latina, sino a nivel global, debido a todos estos cambios que estamos experimentando. Y él dice, a ver, perdón, es que ya me fui para abajo. Su primer comentario dice, comento que para mí las redes sociales, es Juan Noé Fernández, dice, comento que para mí las redes sociales son más atendidas y seguidas por la población que el
periodismo. Es una situación un tanto compleja porque aunque se hacen esfuerzos periodísticos reales, estos no terminan por llegar al grueso de la población. La tendencia, al menos por ahora, esa es esa en nuestro país. Confío en que vayamos avanzando de paso a paso para darle vuelta a lo que hoy prevalece. 2 puntos, una difusión masiva de falsedades, ataques, descalificaciones, racismo, discriminación y hasta odio entre las y los mexicanos. El reto es grande para las y los verdaderos periodistas, esté donde esté y publique donde publique. Y más adelante, habla sobre la violencia, que fue otra pregunta que yo formulé y que ya empezaron a responder ustedes, ¿verdad? Entonces, este es un comentario de Noé, de José Noé, y también José Fabián Robles Medrano, otro colega, dice: considero que sí, a querer o no, la violencia se ha convertido en un asunto cultural en las sociedades. Expongo brevemente lo que se vive en la zona sur de mi estado, Tlaxcala, en México. Suman al menos 10 municipios donde el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial se ha convertido en eso, en parte de la cultura de quienes allí habitan. En distintos trabajos periodísticos que he realizado he encontrado testimonios de niños de 10 u 11 años que de grandes quieren ser como sus padres, sus tíos, hermanos o abuelos. Ahí familias enteras se dedican a este delito desde hace tiempo y por ende lo ven como algo natural. En fin, tenemos dos comentarios de parte de colegas, uno con relación a esta cultura de la violencia, ¿verdad? Y el otro sobre la prevalencia del no periodismo o las noticias falsas o los comentarios de influencers o de blogs, ¿verdad? En la red, que es lo que muchas veces el público atiende con más interés. Son mis comentarios y son los comentarios de sus colegas. Si quieren hacer alguna participación, por favor, se los agradezco. Yo quisiera decir algo al respecto. Por un lado, me parece que sí, es cierto que la gente, digamos, se hace un estudio que todos debemos conocer, que es el barómetro Edelman de la confianza, y el año pasado los medios por primera vez salieron la institución menos confiable, incluso menos confiable que las empresas privadas, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Y también ahí decía que la gran mayoría de la población no sabe distinguir de dónde leyó una determinada información, porque la leyó a través de las redes sociales, aunque la red social haya replicado un medio de comunicación, y que además no sabe distinguir, 6 de cada 10 personas no saben distinguir una información falsa de una verdadera. Yo creo que justamente por eso el periodismo está llamado a hacer algo al respecto. Yo creo que no se puede dejar pasar. O sea, lo que pasa en las redes sociales además es tremendo. O sea, el nivel de violencia que se vive en las redes sociales, en Twitter, el avance de los trolls y de las personas que están pagadas para generar e incentivar el odio, la violencia, la descalificación, es muy notorio. Yo creo que ese es un fenómeno que se dio en los últimos años, por lo menos en Argentina. Este es un fenómeno que es muy recurrente, que está generando una fisura social muy importante, que realmente a mí no me gustaría que esto siguiera adelante. Y yo creo que sí, que el periodismo tiene mucho para hacer, que el periodismo tiene que ganar en confiabilidad, que tiene que aferrarse al rigor y a la calidad y demostrar que no es lo mismo informarse por una red social que informarse a través de un medio cualquiera que sea, pero que lleva adelante su actividad con rigor y con honestidad. Realmente a mí me parece que hay un gran trabajo para hacer ahí, y que se puede hacer de manera atractiva. Hay muchísimas herramientas, como nunca antes tenemos herramientas para acceder a la información, para hacer trabajo en red con colegas, para incorporar al ciudadano, para graficar de manera elocuente y atractiva a todo el mundo. O sea, las herramientas están. Yo creo que
hay que buscar la forma de hacerlo, o desde el propio medio, o generando aparte otro proyecto, como nos hicieron hacer en una de las actividades que me pareció muy interesante, es encontrar una forma de generar alguna posibilidad de incentivar este otro tipo de periodismo, el periodismo de soluciones, el periodismo digamos, que active la solidaridad y la pluralidad y la conciencia, digamos, y el respeto por los derechos y de cada una de las personas, ¿no? A mí me parece fundamental, realmente, y creo que tengo la esperanza de que se pueda hacer, ¿no? Muchas gracias, Karina. Andrés, Gustavo, ¿quisieran ustedes dar algún comentario para hacer una participación? Aquí hay algo que, releyendo la pregunta inicial, veo que hace una distinción usted, doctora decía, en que lo que ha cambiado en el periodismo digital son los recursos para buscar y verificar, y lo que se presenta actualmente como algo más urgente es el involucramiento del periodismo en la búsqueda de soluciones. Pero la primera parte, lo que ha cambiado en el periodismo digital son los recursos para buscar y verificar, nos lleva a repensar cuál es la esencia del periodismo, cuál es la función que como seres humanos podemos hacer y mejor que las máquinas, y cuál es esa parte que las máquinas podrán hacer, porque también esta era digital nos lleva a repensar en qué es lo que va a poder cambiar. Y un tema que no se hablaba en el 2011 era el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, el tema de machine learning, el tema de estas nuevas tecnologías y qué es lo que podrán hacer en un futuro relativamente cercano. Yo acabo de llegar de China hace una semana y allá empezaba uno a ver lo que incluso algoritmos podían hacer como presentadores de televisión, o hologramas podían hacer como presentadores de televisión. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿cuál es la función que le va a quedar al periodista? Pues quizá el periodista lo que mejor puede hacer es ayudar a que lo que ese holograma diga sea lo mejor dicho posible. De lo contrario, no tendría un rol el periodista y se quedaría sin un espacio. En el caso de la búsqueda de información, un periodista busca información, pero cada vez es más información en Internet. Entonces, apoyarnos por inteligencia artificial y apoyarnos por unas nuevas tecnologías nos llevará a hacer mejores búsquedas que deberemos pues la obligación es después utilizar de una mejor forma, contarlas de una mejor forma. Entonces, ahí es donde uno se empieza a permear por las artes, por la cultura, por otras ciencias, para contarlo y así de pronto combatir un poco mejor lo que está pasando en las redes sociales. Las redes sociales son solo un medio que difunde los instintos más primarios del ser humano. Entonces allí lo más primario recibe mayor atención. Eso ya pasó en varias elecciones donde lo que iba a los instintos más violentos, generar odio, generar xenofobia, pues recibía mayor atención y mayores clics, recibía mayores dólares por parte de avisos de Google, entonces se volvía un círculo vicioso. Pero si uno empieza a quizá alimentar el ser humano con aquello que le gusta, pero quizá aportando algo, la premisa, también con algo de esperanza, como lo dice Lucrecia, es que quizá podemos responder, como lo dice Karina, perdón, es que quizá podemos responder un poco mejor a lo que ha pasado para construir un mejor futuro, para tener un impacto positivo, porque si solamente nos quedamos en los círculos viciosos de lo que está pasando ahora, pues nos vamos a quedar ahondando en los problemas que están pasando ahora. Entonces, creo que no se puede perder de vista que el impacto debe ser construir algo positivo, algo mejor, usando las herramientas y no combatiendo contra las herramientas, y no quedarnos en los círculos viciosos de lo que está pasando ahora, porque los robots que generan odio y generan más odio y además generan seguidores, pues eso también son cosas relativamente nuevas con las que todavía no sabemos lidiar, pero en última instancia creo que también nos dan pistas de qué es lo que la gente está buscando para verdaderamente aportarle un poco más dentro de eso que la gente está buscando. Y ahí Gustavo, con todo lo que ha hecho en el ámbito cultural, creo que también encuentra pistas en donde la cultura también se ha sabido mantener a pesar de los contextos difíciles. Entonces creo que también el periodismo puede aprender de la cultura en eso. Tenemos 5 minutos para concluir con este panel. A mí me parece muy rico, muy interesante todo lo que se ha estado discutiendo y particularmente estas últimas intervenciones de parte de ustedes, porque abren una ventana de esperanza, ¿verdad? Que tratamos de salir de
este círculo vicioso de la mala noticia, de el pesimismo, de la violencia, de la inseguridad, de los boots, ¿verdad? Que nos agobian y que a veces yo me pregunto si no es también como que estamos en un pico, ¿verdad? En un pico social en donde la gente se siente atraída por esto, pero que esto no es un camino permanente, esto no es, me pregunto realmente si esto es algo que llegó para quedarse. Yo en lo personal pienso que no, yo pienso que la gente en algún momento dado, como decía Gustavo, frente a un entorno de violencia, la gente busca espacios en donde pueda convivir, en donde pueda estar, en donde pueda ser, ¿verdad? Entonces, les pediría si en un minuto, ¿verdad?, cerramos este panel con algún comentario que ustedes quieran compartir finalmente con todos los participantes en este foro. Le daría la palabra a Gustavo, que todavía no ha intervenido. Gustavo, seguimos con Karina y cerramos contigo, Andrés, por favor. Un minuto. Un minuto. Bueno, gracias por invitarme, gracias por dejarme ofrecer mis opiniones al respecto en este panel. Gracias a Andrea y a Karina. Yo muy rápido concluiría haciéndoles una pregunta a los compañeros, a ustedes. Si tenemos ese hábito de checar las métricas de nuestras redes sociales y de nuestras cuentas en los periódicos, un poco lo que decía la doctora, ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, un mito. Yo no niego que estemos con la época de los bots, de los trolls y de todo este odio en redes sociales, pero checar las métricas, por ejemplo, de mis notas o de las notas de los compañeros, me hace ver que hay temas que a la gente sí le interesan en Internet. Por ejemplo, la historia, la política, bien trabajada, una buena crónica. Incluso nos hemos dado cuenta que un buen trabajo periodístico tiene tiempos de lectura de hasta 5 o 6 minutos cuando se hace adecuadamente. Entonces, sí tenemos todos estos mitos que hay en redes sociales, la gente no lee, no se quiere informar, no le interesa, pero cuando nos vamos a las métricas, nos ponemos a analizar realmente el contenido, nos damos cuenta que sí hay gente interesada, que sí hay gente que quiere leer una buena crónica, una buena declaración de un gobernador, de un diputado, solo que corresponde a nosotros que hacer que ese postre, ese platillo esté bien cocinado. Muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Karina. Bueno, muchas gracias por dejarme participar y a mis colegas, espero verlos en México y a todos ustedes. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Gustavo, existe mucha gente y es verdad que las métricas en general lo que dan es que, por lo menos mi experiencia, es que la gente lo que más le interesa es todo lo que le conteste alguna pregunta. Por ejemplo, Liberación, que es un diario francés, tiene un apartado que permite a la gente hacer preguntas y ellos hacen investigación al respecto. Por ejemplo, si realmente es verdad que el desayuno es la comida más importante del día, bueno, lo que sea, y ellos lo resuelven de una manera investigativa, digamos así, siguiendo con mucho rigor, y eso se lee muchísimo, y es uno de los apartados que más se lee. O, por ejemplo, cómo se ve la Tierra desde la Luna, es la nota más leída en uno de los medios más importantes de Argentina por año. Por lo tanto, es verdad que el buen periodismo acarrea también tráfico. Por lo tanto, el tráfico que estamos tratando de medir es cierto. Y las herramientas están. Hay que mandarse y hay que hacerlo. Muchas gracias, Karina. Andrés, ¿contigo cerramos? Bueno, pues básicamente me apoyo en lo que dicen Gustavo y Karina. Es un tema de esperanza, de satisfacer la curiosidad desde las respuestas, de las preguntas, desde las métricas y desde el mito de que las personas no leen, de que solo están buscando espectáculo y todo esto, también puede complementarse, no necesariamente considerarlo como un mito, sino como una realidad, que las personas quieren espectáculo, pero quieren también informarse, quieren aprender, quieren satisfacer su curiosidad. Entonces creo que, en última instancia, creo que el impacto transformador del periodismo va a estar en verdaderamente ayudarle a una sociedad a ser mejor, brindándole información, brindándola como debe ser, y ayudándole a la sociedad a hacer lo que la sociedad quiera hacer. Porque si la sociedad hace preguntas, si la sociedad quiere aprender un poco más, pues básicamente el periodismo lo que puede hacer es ayudarle a la sociedad a hacer lo que quiere hacer positivamente para generar un impacto positivo. Excelente. Pues para mí ha sido un placer compartir con ustedes este foro, esta
este panel que cierra con mucho éxito, de verdad, nuestro ciclo de celebraciones, de conferencias y de paneles del 10º aniversario de nuestro diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social. Agradezco a Andrés Vera Ramírez de Colombia, a Karina Martínez de Argentina y a Gustavo Mendoza Lemus de México por su participación. Los invitamos a que sigan conectados con el diplomado a través de nuestra página de la Aldea de Periodistas. Vamos a subir esta información y hay la idea de convertir todo este ciclo de paneles y conferencias en un curso en línea. Vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿verdad? Ya nos pondremos en contacto con ustedes si se requiere de continuar con su apoyo, ¿verdad? Pero no me resta más que agradecerles por sus comentarios, por su rica participación, que es muy esperanzadora y que ratifica el rol del periodismo en nuestras sociedades, el compromiso del periodismo en nuestras sociedades con la información, con la libertad de expresión y con las libertades democráticas. Gracias a todos los organizadores del diplomado, a la doctora Laura Ruiz, directora de programas de educación para el desarrollo del Tecnológico de Monterrey, a Karina Martínez, que es nuestra mano derecha e izquierda, a Ricardo Flores, que siempre nos apoya y nos respalda en los aspectos de tecnologías, y a Yolanda Arellano por todo el apoyo en la logística, y me despido con un hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.